Saludos, les habla Zaira Almeida y es un gusto compartir este video con ustedes. Vamos a hablar sobre los autómatas, los diagramas y las tablas de transiciones. Los autómatas. Una máquina autómata consiste en un dispositivo que puede estar en cualquiera de un número finito de estados, uno de los cuales es el estado inicial y por lo menos uno es el estado de aceptación. A este dispositivo está unido un flujo de entrada por medio del cual llega una secuencia de los símbolos de un alfabeto determinado. En ocasiones también se les menciona a estas máquinas como autómatas deterministas de estados finitos. Un autómata finito determinista o máquina de estado finito, abreviado como AF, es una quíntupla entre Q, sigma, Q sub 0 que pertenece a Q, A que es su conjunto de Q, y delta, donde Q es un conjunto finito cuyos elementos se consideran como estados. Sigma es un alfabeto finito de símbolos de entrada. Q sub 0 es el estado inicial. A subconjunto de Q es el conjunto de estados de aceptación. Delta es la función de transición. Diagramas de transiciones de estados y transiciones entre estados. Para representar un programa en el mecanismo de control utilizamos un diagrama de transiciones, cuyos estados representan los estados de la máquina y cuyos arcos representan una posible transición de la máquina. Un diagrama AFD aceptará si y solo si su estado inicial también es un estado de aceptación. Tablas de transiciones. Es una tabla que muestra qué estado o estados, en el caso de un autómata finito no determinista, se moverá la máquina de estados basándose en el estado actual y otras entradas. Una tabla de estados es esencialmente una tabla de verdad, en la cual algunas de las entradas son el estado actual y las salidas incluyen el siguiente estado junto con otras salidas. Aquí podemos ver un ejemplo de tabla de transición de estados, en el cual tenemos sus entradas 1 y 0 y sus estados S1 y S2. En el estado S1, mientras ingresamos 1, vamos a volver al estado S1 y mientras ingresamos 0, vamos a ir al estado S2. En el estado S2, mientras ingresemos 1, vamos a ir a S2 mismo y mientras ingresemos 0, vamos a ir a S1. Podemos ver en el siguiente diagrama de transición de estados, vemos el estado S1 y el estado S2. El estado S1 es el estado de aceptación. Si en el estado S1 ingresamos 0, vamos a ir al estado S2. Si en el estado S1 ingresamos 1, vamos a volver al estado S1. Si en el estado S2 ingresamos 0, vamos al estado S1. Y si ingresamos 1, vamos a volver al estado S2. Podemos ver un ejemplo de una tabla de transición en cadenas que terminan con 10, donde podemos ver sus entradas y sus estados. El estado de aceptación en esta tabla sería 10, ya que el ejemplo es de cadenas que terminen con 10. Aquí podemos ver su diagrama de transición, en el cual veremos sus estados: vacío, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 10, que es su estado de aceptación, y 11. Donde en vacío, si ingresamos 0, iremos al estado 0. Si ingresamos 1, iremos al estado 1. Si nos encontramos en el estado 0 e ingresamos 0, vamos al estado 0, 0. Si ingresamos 1, vamos al estado 0, 1. Si nos encontramos en el estado 1 e ingresamos 0, vamos a ir al estado 1, 0.
Y si ingresamos 1, vamos a ir al estado 1, 1. Si nos encontramos en el estado 0, 0 e ingresamos 0, vamos a ir al estado 0, 0. Y si ingresamos 1, vamos a ir al estado 0, 1. Si nos encontramos en el estado 0, 1 e ingresamos 0, vamos a ir al estado 1, 0. Y si ingresamos 1, vamos a ir al estado 1, 1. Si nos encontramos en el estado 1, 0 e ingresamos 0, vamos a ir al estado 0, 0. Si nos encontramos en el estado 1, 0 e ingresamos 1, vamos a ir al estado 0, 1. Si nos encontramos en el estado 1, 1 e ingresamos 0, vamos a ir al estado 1, 0. Y si ingresamos 1, vamos a ir al estado 1, 1. Y así es como se crea el diagrama de transición basado en las entradas y en los estados declarados en la tabla de verdad. Aquí tenemos un ejemplo de una cadena que se puede formar con este diagrama. Como vemos, empezamos en vacío. Estando en vacío, si ingresamos 0, vamos a ir al estado 0. Si ingresamos 0 nuevamente, vamos a ir al estado 0, 0. Si ingresamos 1, vamos a ir al estado 0, 1. Y estando en el estado 0, 1, si ingresamos 0, vamos a llegar al estado 1, 0, que es el estado de aceptación. Por lo tanto, podemos decir que nuestra cadena es válida, ya que puede terminar aquí. Tenemos otro ejemplo, una cadena un poco más larga. Empezamos en vacío. Si ingresamos 1, vamos a ir al estado 1. Si ingresamos 0, vamos a ir al estado 1, 0, que es el estado de aceptación. Bien podríamos terminar nuestra cadena, pero vamos a continuar para hacer una cadena un poco más extensa. Si estando en el estado 1, 0, ingresamos 0, vamos a ir al estado 0, 0. Y estando en el estado 0, 0, si volvemos a ingresar 0, volvemos al mismo estado 0, 0. Luego, estando en este estado e ingresando 1, vamos a ir al estado 0, 1. Estando en el estado 0, 1 e ingresando 1, siguiendo la secuencia de la cadena, vamos a ir al estado 1, 1. Ya estando en el estado 1, 1 e ingresando 0, vamos a llegar a nuestro estado de aceptación, que es el único en el que podemos finalizar la cadena.